Buen día a todos ustedes. En este hermoso día reciban muchas bendiciones del Dios de la vida. Para el día de hoy tendremos el Evangelio de Lucas 1, 39 a 45 de este cuarto domingo de Adviento, que es el último antes de la Navidad. El Evangelio nos presenta el encuentro entre María e Isabel, dos mujeres que eran parientes, pero no solo por sangre, sino sobre todo por lo que les estaba sucediendo. Ambas tienen embarazos que parecen imposibles, y ambas tienen maridos escépticos, y ambas tienen hijos muy especiales, muy particulares, y ambas son madres de una novedad que no conocen y que las sobrepasa. Uno puede preguntar, ¿por qué experimentan tales cosas? Es que en la vida puedes entender a los demás por dos razones. Una es porque a ti te pasan las cosas muy semejantes que a los otros, y después de que te suceden, todo se torna diferente. La otra razón es porque sabes entrar en el corazón de las personas. Entonces, aunque no vivas lo que ellas experimentan, sabes comprenderlas. Las comprendes gracias a lo que se llama compasión, es decir, sentir con otro. Cuando tienes compasión, sabes cómo entrar en el corazón de cada persona y comprenderla desde su punto de vista, desde adentro, así como Jesús lo hacía. Aquellos que tienen compasión pueden comprender a cada criatura, porque pueden entrar en su corazón y comprender su mundo desde adentro y desde su punto de vista, sin juzgar. Alguien dijo, la compasión es lo más importante y quizás la única ley de vida de la humanidad entera. Vamos a ver entonces cómo sucede esto a partir del Evangelio. Al comienzo dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prisa hacia la región montañosa a una ciudad de Judá. Así que desde el norte de Galilea, María se pone en camino a toda prisa hacia el sur de Judea. Piénsalo por un momento. María emprende el camino sola en un viaje de varios días. Una mujer en ese momento sola podía ser el objeto de cualquier cosa. También hay que recordar que para caminar de Galilea a Judea, el viaje se alargaba por unos 2 o 3 días más sin pasar por Samaria, dada la enemistad antigua entre judíos y samaritanos. Así que el viaje podría durar 5 o 6 días. ¡Qué valentía que tiene María! A veces la imaginamos como un modelo de sumisión, de silencio, de ocultamiento, de quien obedece y calla, quien está apegado al hogar, quien solo reza. Pero los evangelios no nos presentan a María de esta manera en absoluto. Al contrario, la presentan como una mujer decidida, fuerte y valiente. Realmente María tuvo que tener una confianza tremendamente profunda para decir sí a una maternidad llena de problemas e incomprensión por parte de la gente, pues tenía que enfrentar a José y al juicio del pueblo y también al juicio de la familia. Y qué valentía se necesitaba en aquella época para
entonar las palabras que ella entonó en su cántico. Dios derriba a los poderosos de sus tronos y dispersa a los soberbios. A partir de una expresión así, María se tornó una mujer subversiva, rebelde. Y por otro lado, ¿qué valentía necesitaba para arriesgarse a un viaje así sola? ¿Qué fuerza física tenía para ir hasta Belén embarazada por esos caminos difíciles y llenos de peligro? María era una mujer valiente, fuerte, decidida. El Evangelio dice que María tuvo prisa, pero no dice por qué. Solo dice que llegó a la casa. Se puede observar lo que dice el Evangelio. Cuando entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Llama la atención que no saluda a Zacarías, sino a Isabel. No saluda al amo de la casa. ¿Qué habrá pensado Zacarías? Tal vez piense, ¿alguien viene a mi casa y no me saluda? ¿No saluda al amo? ¿Será que se trata de falta de respeto o de amabilidad? ¿Qué sucede? Hay que saber una cosa. Zacarías había permanecido mudo porque no había creído a la proclamación del ángel. En ese sentido, siendo sacerdote y religioso, había rechazado al Espíritu Santo. Había rechazado el anuncio de Dios. Al contrario, Isabel es quien había aceptado la propuesta de Dios. María e Isabel ambas habían acogido al Espíritu Santo, y este Espíritu les había llenado no solo de un hijo, sino de una alegría, de una sensibilidad, de una profundidad que Zacarías no tenía. Aquí lo que Lucas quiere transmitir es que solo los que están vivos dentro pueden entender la vida. Solo los que están enamorados pueden entender el amor. Solo los que tienen alegría pueden entender ciertos gestos. Zacarías no puede entender. Zacarías no puede vibrar de alegría. Zacarías no sabe emocionarse, no sabe asombrarse, no sabe maravillarse, no sabe llorar, no sabe alegrarse. No tiene ese corazón que tienen estas mujeres. ¿Te acuerdas de Jesús? Antes de su pasión, una mujer se acercó a él y quebró un frasco con perfume muy precioso que costó 300 denarios, o sea, casi un año de trabajo. Y luego derramó sobre la cabeza de Jesús. Y los que vieron todo esto dijeron, ¡qué desperdicio de perfume! Se podría vender este aceite por más de 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Su gesto será recordado en el mundo entero. Son los gestos de amor de los que tienen un corazón vivo, de los que tienen un gran corazón. Otros no pueden entenderlo porque están atados a la lógica de la mente, de la economía, de las finanzas, del miedo. Fijémonos en lo que dice el Evangelio. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. En primer lugar, lo que dicen ambas mujeres se refiere a sus hijos. Juan el Bautista, ya desde el seno de Isabel, reconoce a Jesús en el seno de María. No en vano el Bautista dijo de Jesús, este hombre los bautizará con el Espíritu Santo.
El Bautista reconoce la actividad de Jesús como la de aquel que sumerge a las personas no en el agua como él, sino en el Espíritu. El Bautista reconoce desde el principio a Jesús como aquel que ha de venir. En segundo lugar, el saludo que un poco antes le brinda el ángel Gabriel a María, cuando le dice que se llenará del Espíritu Santo, María transmite ese mismo Espíritu a Isabel. María transmite a Isabel lo que vive, lo que posee, lo que tiene. María está llena del Espíritu y transmite el Espíritu. Siempre transmites lo que tienes, lo que eres. Es decir, el saludo de María y su encuentro con Isabel es algo muy profundo. Se trata de un intercambio, una comunicación de percepciones, de energías vitales, de vibraciones del alma. Es ese encuentro donde, más allá de las palabras, los corazones y las almas se tocan. Las palabras de estas mujeres están llenas de significado y son muy profundas. Nosotros, en cambio, hablamos mucho y hablamos de cosas superficiales. Es precisamente por eso que nos comunicamos poco. Necesitamos llenarnos de espíritu para poder comunicarnos con palabras de significado, con palabras profundas. Una de las experiencias más profundas es cuando las almas se encuentran. Es decir, Dios que está dentro de mí se encuentra con Dios que está dentro de ti. Un ejercicio que podemos hacer es tomar a nuestros seres queridos, amados, pararnos frente a frente y mirarnos a los ojos sin hablar durante 15 o 20 minutos. Al principio es difícil, pero luego te das cuenta de que desciendes a lo profundo y que te encuentras a otro nivel. El Evangelio dice que Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Parece irónico, pues su marido, que era sacerdote, es decir, supuestamente un verdadero religioso, no estaba lleno de espíritu. Él no lo tiene, Isabel sí lo tiene. El espíritu no necesariamente sea acogido por un religioso o un sacerdote, en este caso, Zacarías, sino por aquella gente que tiene un gran corazón, como Isabel. María está llena del Espíritu, Isabel también. Son mujeres. Los hombres aún no logran estar llenos de Espíritu, al menos en este nivel del Evangelio de Lucas. Luego entonces, Isabel, llena de Espíritu, dice: Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué le debo a la madre de mi Señor que venga a mí? De ese modo, podemos observar que el Espíritu cambia la visión de Isabel. María ya no tanto es pariente, sino la madre de su Señor, es decir, del Mesías esperado. Los lazos del alma para la fe son más importantes que los lazos de sangre. A continuación, Isabel prosigue diciendo: En cuanto llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Bienaventurada la que creyó en el cumplimiento de las palabras del Señor. La alabanza de Isabel a María
es una desaprobación con respecto a su esposo Zacarías. Zacarías, que se suponía que era un profeta, quedó mudo. María, en cambio, que no era nadie para la gente de aquella época, estaba llena del Espíritu. Además, María es bienaventurada, bendecida, llena de gracia, porque creyó en la palabra del Señor. En cambio, Zacarías es desdichado, sin gracia, porque no creía en la palabra. María creía en algo que nunca había sucedido en la historia de Israel y confiaba en ello. Zacarías, en cambio, siendo el sacerdote, no creía en algo que había ya sucedido en la historia de Israel. Por ejemplo, cuando se habla del nacimiento de hijos de mujeres estériles como Sara o Rebeca. Por otro lado, hemos de decir que esta es la primera bienaventuranza del Evangelio. Bienaventurada la que ha creído. Y exalta no tanto la maternidad de María, sino la confianza de María. María es grande para el Evangelio no tanto por la maternidad, sino por la confianza que ha tenido. Ha confiado en algo que nadie más logró confiar antes. Ahora bien, directamente después de nuestro Evangelio vienen las primeras palabras del Magnificat. El Magnificat es un breve pero denso resumen teológico donde se vinculan al menos una docena de textos del Antiguo Testamento y se formulan las esperanzas de siglos del pueblo de Israel que se realizarán en Jesús, aunque de manera diferente. Las referencias del Antiguo Testamento son claras. Por ejemplo, dice el libro del Eclesiástico: el Señor derrumbó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los humildes. O dice el libro de Job: hace andar descalzos a los sacerdotes y derriba a los poderosos. En ese sentido, en María comenzaron a realizarse las esperanzas del pueblo de Israel tan añoradas. ¿Y qué me puede decir este Evangelio? Este Evangelio puede decir que aquello en que confías llega y transforma al otro, y también te transforma a ti. María confía que su hijo es divino. De ese modo, su hijo sentirá su confianza y realmente se convertirá en tal. Isabel confía que su hijo es divino. Así que su hijo lo sentirá y se convertirá en el anunciador de Dios. María e Isabel confían en la grandeza de sus hijos desde la infancia. Tan pronto como son concebidos, sus hijos perciben toda esta confianza, toda esta grandeza, todo este valor de sus madres. Verdaderamente hemos de tratar a cada niño, pero también a cada ser humano, como si fuera aquel que viene del cielo, que viene de Dios, que es divino. María e Isabel piensan que sus hijos son divinos, grandes, importantes, y sus hijos llegarán a serlo. Sus hijos se darán cuenta del valor que sus madres les habían atribuido. ¿Te consideras un ser divino? ¿Tienes para ti esa actitud que María e Isabel tuvieron para sus hijos? Ese valor, estima, reconocimiento, amor, asombro, confianza. ¿Qué piensas de las personas que amas? ¿Piensas en ellas como si fueran seres divinos? ¿Tienes por ellas esa actitud que María e Isabel tuvieron por sus hijos? Ese valor, cariño, reconocimiento, amor,
maravilla, confianza. María e Isabel confían en ser divinas. Yo, tú, cada criatura es un ser divino, pero solo si tenemos la confianza profunda podremos sentirlo de verdad. Zacarías tiene miedo. Tal vez supiera que era divino, quizás leyera que era divino, pero no confiaba en ello. Ahí está el problema. El miedo a arriesgar te aparta de la verdad. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Tal vez el siguiente. Soy aquello que me han enseñado y preparado, pero puedo ser aquello que realmente soy.